Griselda nació en Cartagena el 15 de febrero de 1943, aunque otras fuentes indican que nació en Medellín. A la edad de 18 años huyó del lado de su madre tras ser violada por su padrastro. Se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dilson. Trujillo tuvo que huir ya que Blanco la amenazó con matarlo si seguía con ella. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, 1971, al cual mató porque lo encontró engañándola en un bar. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. El padre, luego de una serie de conflictos de pareja, termina asesinado en Medellín por llevarse al hijo de la reina de la coca. La narcotraficante Griselda Blanco fue la primera en traficar cocaína a Estados Unidos e inventó las mulas para camuflar la droga. Cuando manejaba su auto por el sur de Miami-Dade, el sicario a sueldo Jesús Chucho Castro recibió una lluvia de balas enviadas por su patrona narcotraficante, porque días antes había pateado a uno de sus hijos. El hasta entonces hombre de confianza se salvó de milagro, pero no ocurrió lo mismo con Johnny, su bebé de 2 años que venía en el puesto trasero desde donde recibió 2 disparos. Ya estamos a mano, fue lo único que dijo la mujer al enterarse del error de puntería. Así era Griselda Blanco, la reina de la cocaína, la pionera del tráfico de drogas en Colombia a Estados Unidos, negocio con el que levantó un imperio de millones de dólares en el que trabajaban más de 1.500 delincuentes. La mujer que inventó las mulas y la estrategia hasta ahora conocida para camuflar los cargamentos, y quien inició a Pablo Escobar, el temido líder del cartel de Medellín, en el narcotráfico. Si no hubiese existido Griselda, no habría habido guerra de cocaína en Miami, describen los mafiosos, que en efecto Blanco tiñó de rojo las calles de la ciudad de Florida en la década de los 60 y 70 con el asesinato de más de 250 personas. Pese a lo que muchos creen, fue ella y no Escobar la verdadera patrona del mal. Pablo Escobar, el temido cabecilla del cartel de Medellín, que desató la peor violencia narco en Colombia, fue iniciado en el negocio por Griselda Blanco. Desde su nacimiento, Griselda estuvo marcada por la crueldad. Su madre, Ana Lucía Restrepo, la consiguió en Cartagena luego de ser obligada por su patrón a mantener relaciones con él en la misma finca donde trabajaba. Parió a escondidas, pero fue despedida cuando la señora de la casa conoció lo sucedido. Sin más salidas, Griselda rápidamente siguió la única oportunidad de movilidad social y se convirtió en una carterista profesional a sus escasos 11 años. Pero la ambición creció. En busca de mayor rentabilidad, agrupó a varios amigos para secuestrar a un niño adinerado de su misma edad. No obtuvieron la recompensa que esperaban, entonces sin pensarlo mucho, Blanco tomó un arma y le disparó a su víctima amarrada. Ahí comenzó su prontuario criminal. A los 14 años abandonó su hogar tras haber sido violada por su padrastro, hecho que su madre nunca le creyó. Las inseguras calles de la comuna la terminaron de criar y no necesitó saber leer ni escribir para crear un multimillonario imperio de lujos y extravagancias como siempre soñó. Blanco conoció el mercado negro de Estados Unidos de la mano de su primer esposo, Carlos Trujillo, un alcohólico que falsificaba visas del país norteamericano, con el que tuvo 3 hijos. Al morir de cirrosis, ella se adueñó del negocio y a los 3 meses de un entierro sin duelo se fue a vivir con su amante Alberto Bravo, con el que se inició en el negocio de la coca, que para entonces empezaba a surgir. Los contactos que ya había hecho con la delincuencia de Estados Unidos fueron la clave para convertirse en el puente entre los productores colombianos y los distribuidores americanos, pero al poco tiempo se hizo a su propia red de fabricación y tráfico de drogas, siendo la madrina de todos los narcos del país y la única dueña de las rutas del narcotráfico a través de Miami. Metió al negocio a más de 1.500 delincuentes de poca monta, entre ellos a Pablo Escobar, un entonces joven bandido cuya visión la mantuvo pegada a Blanco. Con sus consejos dejó de vender la droga que producía en su primer laboratorio para los Ochoa y creó su propio cartel, junto a una sangrienta carrera criminal solo superada por su mentora. Después de ayudarse, él enviando el clorhidrato camuflado en llantas de aviones y ella recibiéndolo en Miami, se convirtieron en enemigos asiduos. Para entonces Blanco ya tenía un imperio de millones de dólares, creando estrategias de camuflaje históricas en el mundo del narcotráfico, como las mulas, unas señoritas bonitas que tenían sus sostenes y tacones llenos del adictivo polvo blanco.
Griselda Blanco se volvió un ícono para todos los narcotraficantes del mundo, que todavía ahora algunos siguen frotando una estatua de la madrina antes de despachar un cargamento de droga para llamar la suerte. Ella, en un negocio machista, fue la reina de todos los hombres, a quienes les infundió respeto a punta de descuartizamientos, cadáveres empacados en bolsas y maletas, orejas enviadas en sobres y cuerpos flotando en el agua. Una vez en una de sus excesivas fiestas de orgías sexuales en una de sus mansiones en Miami, mandó a descuartizar a un hombre por haberle dicho gorda. Griselda siempre fue sangrienta, pero no fue ese hecho por el que la denominan la viuda negra, sino porque todos sus amantes terminaban muertos. Su primer esposo murió de cirrosis, pero el resto no fallecieron de causa natural. A Alberto, el segundo, ella misma le propinó varios disparos en la cabeza luego de que las cuentas no le cuadraran. Fue un impresionante tiroteo en el que Blanco recibió una bala en el estómago que casi acaba con su vida, pero se salvó y se casó con Darío Sepúlveda, con el que tuvo un hijo, su preferido, a quien bautizó Michael Corleone, como el hijo de Don Vito Corleone, el jefe de una familia dedicada al crimen organizado, en la novela titulada El Padrino. El problema con Sepúlveda era su desacuerdo en la crianza de Michael, a quien la madrina no quiso que estudiara en un colegio para enseñarle desde pequeño el negocio familiar que heredaría. El padre no quería que siguiera en el violento mundo de la delincuencia, quería darle otro futuro, así que se fugó con él cuando tenía 4 años. Iracunda Blanco lo buscó hasta encontrarlo en Medellín. Dicen que sobornó a unos policías que detuvieron a Sepúlveda en una calle a las afueras de la ciudad, donde manejaba acompañado de su hijo. Cuando los uniformes lo esposaron, supo que su ex amante había ido por él. Temiendo el mismo destino que el bebé de Johnny Castro, corrió para alejarse del carro mientras recibía varias balas en su espalda. Con su muerte nació el apodo de la Viuda Negra. Con el aumento de los homicidios y cocaína en Miami para entonces, sede de la mafia mundial, la DEA le seguía los pasos a Griselda Blanco. Se convirtió en objetivo principal cuando desató una guerra de bandas al asesinar en 1979 a 2 narcotraficantes en un centro comercial. Pero lo que terminó con su perdición fue romper la regla de oro del narcotráfico, no consumir en el negocio. La madrina se volvió adicta a la cocaína y cuando se drogaba cantaba orgullosa los detalles de sus crímenes. Con las primeras capturas de narcotraficantes colombianos, la DEA obtuvo esas historias a cambio de beneficios judiciales para los extraditados. Además les ayudó un sobrino de su primer esposo asesinado, Alberto Bravo, quien la perseguía con francotiradores para matarla. Acosada se instaló en una modesta casa en California, pero hasta allá llegaron las autoridades norteamericanas a capturarla la madrugada del 10 de febrero de 1985. Por su sangriento prontuario criminal debió ser condenada a pena de muerte o cadena perpetua, como pedía el fiscal, pero se supo que el principal testigo, su ex guardaespaldas, Jorge Rivia Ayala, mantuvo conversaciones sexuales con miembros de la fiscalía y su declaración perdió credibilidad. Eso sumado a las millonarias sumas con las que Blanco sobornó a otros testigos para callarlo. Le dieron solo 20 años de prisión. Aún tras las rejas su poder continuó. Desde la cárcel asesinaba a sus enemigos. Mantuvo el negocio con ayuda de su último amante Charles Cosby, un delincuente afrodescendiente que le enviaba cartas de amor sin conocerle en persona. Y terminó siendo millonario dirigiendo su industria. Hasta que en 1994 a Blanco se le ocurrió la idea de secuestrar al hijo del presidente John F. Kennedy, a quien veía como un delfín para poder negociar con las autoridades su libertad. Pero Cosby sabía que era una locura, y mientras enviaba un supuesto equipo de matones a Nueva York, se entregó a la justicia y declaró contra ella. Durante su carrera criminal, Blanco se le conoció bajo el apodo de la Viuda Negra, en alusión a la hembra del arácnido del mismo nombre, que después de copular mata y engulle al macho, en referencia al asesinato de quienes fueron sus maridos. En la tarde del 3 de septiembre de 2012, Blanco murió por herida por arma de fuego luego de recibir 2 disparos en la cabeza por un motociclista en Medellín, Colombia. Ella recibió 2 disparos en la carnicería Cardizo, en la esquina de la calle 30, después de haber comprado. Un hombre armado de 25 años de edad se bajó de la parte trasera de una moto, sacó una pistola y disparó 2 veces a Blanco en la cabeza para luego salir con calma caminando de regreso a su moto y desaparecer de la ciudad. Ella fue enviada a la unidad intermedia de Belén, donde murió a los 69 años de edad. Comenta y suscríbete.